Tamara, ¿cómo está? Buenos días. Días, Nelson, buenos días con todas, con todos. Un abrazo a Pedro, por cierto, lo estaba escuchando en medio de toda la interrupción del internet. Sí, lamentable, ¿no? Pero en cambio vamos a hacer... Chica, que es pero Súper tremendo. raro, pero súper raro, porque Sí, usualmente si tiene buena conexión, sí, sí, se es vuelve muy raro y lo ha sospechoso. dicho él, Pedro lo ha dicho, esto me parece extraño, pero sí voy a tener que ya concretar esto de acomodar un poco el estudio porque sí quería o sí quiero tener ya la desvirtualización de algunas personas, pero bueno, ojalá que se pueda dar. Tamara, bienvenida. Incluida yo. Claro, cuando vengas por acá y te des un paseíto por Porque, Milagro, estamos a por 40 minutos de Guayaquil. La gente que esté en Guayaquil no se me venga a hacer que, ay, que Milagro está muy... Nada, Milagro está cerquitita. Paga 2 peajes, eso sí. Tamara Hidrobo, a ver, con usted siempre es importante hablar y analizar todo lo que ocurre con nuestro país. Tenía acá una de las primeras preguntas. Todo lo que ha pasado, y se lo preguntaba a Pedro, sino que lamentablemente por el tema de la conectividad no se entendía mucho. Todo lo que está pasando con la corrupción, con la criminalidad, el tema de los sicariatos, el tema de las vacunas, que me parece terrible. ¿Crees que es suficiente, Tamara, para que este país, este pueblo se levante? Primero. Y segundo, ¿por qué no se levanta? bueno, entre los análisis, Nelson, yo insisto, todavía no parece que nos olvidamos, ¿no? Porque ya estamos como en la normalidad, pero venimos de una pandemia. O sea, Mm, venimos de una pandemia mundial que nos enclaustró, que arrebató la vida de miles de personas. O sea, Guayaquil fue una de las ciudades que tuvo uno de los más grandes impactos, inclusive a nivel regional, donde la gente murió y donde ni siquiera hubo la posibilidad de tener estos rituales de despedida y termina afectando la salud mental de muchas personas, la economía. Pasamos también a un modo de sobrevivencia dentro de la pandemia. Hay que recalcar que muchas personas perdieron su trabajo o perdieron las fuentes de ingreso, que estaban en un estado de shock, de preocupación y de sobrevivencia para poder llenar la olla. No fue un mes, no fueron 2 meses, fueron casi 2 años, 1 año y medio de pandemia. Y eso significa que todavía tenemos que recuperarnos, que el mundo, inclusive en el 2023, está esperando una recesión a nivel mundial de las economías. Y yo veo que en toda esta realidad el país está convulsionado y ha vivido convulsionado. Antes de la pandemia, recordemos que veníamos de octubre de 2019, claro. de todo lo que significó octubre y de la violencia vivida y de darnos cuenta el gobierno inepto, el gobierno mentiroso, el gobierno infame de Lenin Moreno. Es que yo no tengo adjetivos para decir lo miserable que él es como ser humano y que el gobierno significó para el pueblo del Ecuador, con los representantes y las representantes de ese poder gubernamental que supieron usar ese poder para intimidar, para violentar, Uh -huh. inclusive para abusar. Y eso significó que mucha gente quede asustada. El mecanismo de defensa de las personas, de los seres humanos, usualmente es congelarte, Claro. pelear o huir. Y si tienes que primero preocuparte por comer, por la salud que no existe, poco tiempo vas a tener para reaccionar o para movilizarte. Pero además, si ya te movilizaste y viste la represión que el Estado ecuatoriano en el gobierno de Lenín Moreno, con María Paula Romo como ministra de gobierno, arremetió en contra de las personas, Uh -huh. viene una pandemia, lo que existe es miedo y es congelamiento de la gente. Uh -huh. Entonces, yo veo que en todo este proceso llega Guillermo Lazo, llega con sus ofertas, llega con la vacuna, no la vacuna en contra de lo que se está viendo la violencia, con la vacuna contra el COVID, y nos diluimos en este proceso, y nos diluimos, estamos tratando de acomodarnos mundialmente en el Ecuador, acomodarnos a la normalidad, de no tener que enfrentarnos a la muerte por una pandemia, pero ya nos damos cuenta que tenemos que enfrentarnos a la muerte que significa la inseguridad, la violencia y los sicariatos, yo creo que en cada esquina del país. Uh ¿Qué -huh. haces? Te congelas y es posible que te metas en tu casa y trates solamente de sobrevivir en el espacio del día a día. Yo Y ver estaba qué leyendo pasa y en ver las qué redes que ocurre.
Y muchas personas tienen miedo de salir de sus casas, No, inclusive el claro. ocio, la diversión ya no Sí, es se ve una opción porque perjudicado. tienes miedo a que te roben y te violenten, ¿no? Entonces te paralizas. Y yo creo que más que apatía, hay una paralización que creo que es hasta humana y normal, considerando todo esto que he hecho, ¿no? El análisis de dónde venimos como país.